Gloria a Dios. Bueno, es tiempo de dar inicio a la predicación de este día, domingo 28 de febrero del año 2021. Después de haber alabado y adorado al Señor, ahora vamos a gozarnos con su palabra. Y les invito a los presentes y a aquellos que están allá en las redes sociales que pongan atención, porque yo sé que Dios está hablando en estos tiempos. Son los últimos tiempos. Somos la última generación. Y Dios cada día nos habla por medio de sus siervos. Y hoy este día Dios yo sé que te va a hablar. El título que Dios puso en mi corazón para compartir contigo en este mensaje es ¿por qué Dios no bendice a muchos cristianos? Este mensaje es especialmente para la iglesia de Cristo que por años, por tiempo, han vivido una vida conforme a sus propios pensamientos, creyendo que están bien. Y yo me refiero a todos aquellos que se congregan en diferentes denominaciones. Porque iglesia se le llama a un grupo de personas que se apartan del mundo con un mismo propósito, para alabar a Dios o para escuchar la palabra de Dios. Eso se le llama iglesia. Hay muchas iglesias, muchas denominaciones, pero la iglesia de Cristo es solamente una. Y déjame decirte que la iglesia de Cristo siempre vive victoriosa. Recordaba el mensaje que me dio el Señor hace como 2 semanas, que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él siempre va a estar contigo. Allá en Mateo 28, 19 y 20, Jesús dijo que fuéramos y predicáramos el evangelio, que les enseñáramos todo lo que Él nos ha mandado y que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿a quiénes les decía eso? A los que verdaderamente creían en Él. Y este mensaje es para los cristianos, para aquellos que un día escucharon la palabra de Dios, sea por los testigos, sea por los mormones, sea por la denominación que sea, escucharon la palabra de Dios y esa palabra es la que hace el impacto, porque la palabra tiene vida, la palabra es espíritu. Y lo digo porque yo allá en el año 1991, para ser exactos, el día 15 de febrero del 91, empecé a leer la Biblia, la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, de los Testigos de Jehová. Y mi deseo, cuando empecé a leerla, la leí 3 veces en menos de 10 meses. Mi trabajo me lo permitía. ¿Y qué crees que pasó? Allá a las 2, 3, 4 de la mañana, escudriñando la escritura, sentía la presencia de Dios. Tocaba, me quebrantaba mi corazón y me llevaba al arrepentimiento. Pero no había un guía, no había nadie que me dijera, me explicara cómo podía yo entrar al reino de Dios. Y es tan fácil, tan simple, como dice Romanos 10, 9 y 10, capítulo 10, versos 9 y 10, que si confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Nunca me habían dicho eso, yo lo había leído, y aunque la traducción del Nuevo Mundo está toda torcida, que según es para enseñar mejor, pero es mentira, es la traducción más torcida que pueda haber. Es la Biblia la menos confiable para que confíes en ella. Pero aún ahí, cuando tú dentro de tu corazón sientes, Dios conoce tu corazón, y cuando te llega la palabra es Él que te está llamando. No es la persona que te habla, es Dios usando a esa persona. Y en mi caso usó a los testigos de Jehová para que pudiera yo tener una Biblia en mis manos. Por 18 meses me estuvieron enseñando, pero como me llené de la palabra, en menos de 10 meses la leí 3 veces, ya no pudieron engañarme. Y si eso hicieras tú, católico, si eso hicieras tú de la religión que seas, encontrarías a Dios hablando a tu vida y dejarías de ser una persona religiosa. Y el mensaje de hoy es precisamente por eso. Va dirigido a los que invocan a Cristo, a los que se dicen ser cristianos. Pregúntale, ¿un católico es cristiano? ¿Un testigo es cristiano? Todos se dicen cristianos. Entonces, pero la iglesia de Jesucristo, la verdadera iglesia de Jesucristo, es muy pequeña y es próspera, siempre es bendecida. ¿Por qué? Porque Dios cumple su palabra. Y cuando tú vives creyendo que estás bien, a tu propio entendimiento, a tu propio beneficio, y no se conforma tu vida conforme a la palabra de Dios, tú eres una de esas personas que siempre vives con problemas. Aunque ganes mucho dinero, el diablo se va a encargar de quitártelo. Y el mismo Señor dijo que Él no va a reprender al devorador, lo va a dejar. Pero a sus verdaderos siervos, con poquito, somos contentos, somos felices. Por eso dice la Escritura que cada uno esté contento con lo que tiene. Y el verdadero cristiano maduro es bendecido grandemente porque sabe Dios que esa persona lo usa para su gloria misma de Dios, para el crecimiento de su iglesia. Y es de ahí que viene ese mensaje. Les digo porque yo así lo viví y hoy Dios me lo dio, yo no sé por qué. Este mensaje ya me lo había puesto el Señor y no lo había predicado. De hecho, el domingo pasado ya estaba y no lo prediqué. Y Dios lo tenía para hoy, para que tú y yo meditáramos en Él. De modo que, ¿por qué Dios no bendice a muchos cristianos? La fidelidad y la obediencia traen grande bendición. Y vamos a empezar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, y ahí vamos a empezar nuestro mensaje. El Evangelio de Lucas, capítulo 12, y vamos a darle lectura del 22 al 31. Dice así la palabra del Señor. Dijo luego a sus discípulos, pongan mucha atención. Jesús estaba hablando a sus discípulos. Ahí. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué comerán, ni por el cuerpo que vestirán. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestir. Consideren los cuervos que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa ni graneros, y Dios los alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Y quién de ustedes podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no pueden aún en lo que es menos, ¿por qué se afanan por lo demás? Consideren los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas les digo que ni aun Salomón con toda su gloria
se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la vida, la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a ustedes, hombres de poca fe? Ustedes pues no se preocupen por lo que han de comer, ni por lo que han de vestir, ni estén en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Es por eso que les decía yo, este mensaje es para los cristianos mediocres, los cristianos que viven aferrados a su religión, que creen en Jesucristo, pero no le creen del todo a la palabra, a Jesucristo. Y les dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero su Padre sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. O sea, está hablando del mundo. Y cuando dice ahí, dice, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Y luego nos está hablando con los cristianos, con los discípulos, empezó desde arriba. Y dice, pero vuestro Padre, o sea, diciéndoles a ellos, pero su Padre de ustedes y mío, dice, sabe que tienen necesidad de estas cosas, mas busquen el reino de Dios y todas estas cosas les serán añadidas. A través de esta escritura, el Señor Jesús estaba advirtiendo a los primeros cristianos que no se afanaran ni se preocuparan de qué iban a comer, ni por el cuerpo, ni por el vestido. Dice que no se preocuparan. Y menciona que la vida es más que la comida y que el cuerpo es más que el vestido. Y pone el ejemplo de las aves, los cuervos, dice, ¿verdad? Pone el ejemplo de los cuervos. Y ahorita les voy a explicar el por qué ponen los cuervos. En otro pasaje habla de las aves. Aquí habla de los cuervos. Y dice que ellos no siembran, no almacenan, no tienen despensa, dice. Y Dios las mantiene. ¿Y no valen ustedes más, dice? Más que esas aves, más que esos lirios del campo. Esto siempre ha sido un grande obstáculo para que el cristiano viva en obediencia a la palabra. Esto es lo que el diablo siempre ha usado para apartar a la gente poco a poco en lo que han creído. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, y luego les dijo también que solamente el mundo, la gente del mundo, la gente que no cree en Jesucristo, la gente que no ha invitado a Cristo a entrar a su corazón, eso se le llama mundo. Dice que todas las gentes del mundo, dice el verso 30, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero nosotros como cristianos somos hijos de Dios y Dios es nuestro Padre, el más rico, y Él nunca te va a dejar sin comer. Hay otros pasajes donde habla que qué padre es aquel que su hijo le pide un huevo, le dará un escorpión. Si le pide un pan, le va a dar una piedra. Dice, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial les dará todo lo que le pidan? ¿Y sabes por qué dice que les dará todo lo que le pidan? Porque Él conoce los que verdaderamente son sus hijos. Porque el que es su hijo de Dios le va a pedir, pero le va a pedir para edificar, le va a pedir para glorificar a Dios.
no para sus deleites, no para sus propios gustos como lo hace el mundo. Y por eso Jesús estaba diciendo estas palabras a aquellos primeros cristianos y ahora a ti y a mí que has creído en Él. Quizás tú seas religioso y estás pasando grandes situaciones porque antes de ser fiel a la palabra de Dios, eres fiel a tu denominación. Aquí nos damos cuenta, vamos a ver en Mateo 7, capítulo 7, para ir adentrándonos al mensaje. Mateo capítulo 7, y vamos a leer en el verso del 7 al 11. Dice así el Señor: pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. ¿Qué hombre hay de ustedes que si su hijo le pide le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Aquí está hablando Jesús, lo que les mencionaba anteriormente, que Dios como Padre de nosotros, Él se encarga de proveernos todo. Y como hijos, hay aquellos que tienen hijos, se van a dar cuenta, hay hijos muy diferentes. Hay unos hijos más buenos, hay otros que son más rebeldes, hay otros que son muy nobles en la misma familia. Entonces, uno como padre les provee, les bendice, pero no de igual forma. ¿Por qué? Porque tú vas a ver quién verdaderamente puede ser bendecido para su propio bien y para ser de bendición también, porque para eso nos bendice Dios, para que seamos de bendición a otros. Pero si miras a un hijo que no es obediente, que sabe que emborracharse es malo y este se va y se emborracha, que sabe todo lo que el padre le prohíbe, pero él allá a escondidas, que no se den cuenta, lo hace. ¿Tú crees que puedes esconderte de Dios? Literalmente de tus padres te puedes esconder, pero no del Padre de los Espíritus, no del Dios el Todopoderoso. Entonces, por esta razón es que hay muchos cristianos que viven en grande necesidad. ¿Por qué? Porque no quieren someterse a la palabra de Dios, porque no han crecido espiritualmente, o muchos nunca han nacido de nuevo. Vamos a ver qué nos dice aquí Santiago respecto a esto que estamos tratando. Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, y vamos a leer el verso del 1 al 10. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? Quiero aclarar algo. Aquí Santiago está hablando directamente a los cristianos. Les recuerdo, desde un principio les dije que este mensaje es para los cristianos, para que analicen su condición, cómo viven,
y puedan ser verdaderamente bendecidos, y para que aquellos que no son cristianos, aquellos que todavía son mundo, que viven en el mundo, como lo dijo Jesús ahí, que todas esas cosas, el afán y lo buscan las gentes del mundo, para que tú que eres del mundo también puedas ser bendecido. Aquí encuentras la forma cómo puedes llegar a ser bendecido. Cuando dejas de ser hijo del diablo para venir a ser hijo de Dios. Porque la Escritura dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Y todo el mundo vive en pecado. Si cristianos vivimos en pecado muchas veces. ¿Por qué? Por la debilidad, por falta del alimento espiritual. Pero es un proceso. Analiza la vida de todos aquellos grandes siervos de Dios. También cayeron. Ahora, no es excusa. Porque allí Pedro mismo lo dice en una de sus cartas, su primera carta, en el primer capítulo. Dice, añadan a su fe virtud, a su virtud conocimiento, dominio propio, paciencia, mansedumbre. Dice, afecto fraternal, amor. Dice, porque haciendo estas cosas no caerán jamás. Entonces, es por falta de información que muchas veces los cristianos que nacieron de nuevo, caen en esos pecados, en esos errores. Si simplemente dice la palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, cuanto más aquellos que lo saben. Entonces aquí Santiago está mandando esta carta para todos aquellos cristianos. Y empieza diciéndoles, preguntándoles, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones las cuales combaten en sus miembros? O sea, de muchos cristianos de sus pasiones quiere decir los deseos, satisfacer sus deseos de su carne. Esas son las pasiones. Y de eso te lleva a tener problemas, pleitos. Y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de sus pasiones, las cuales combaten en sus miembros? Codician y no tienen. Matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. O sea que, ¿cuántas veces no has trabajado, luchado, has ganado mucho dinero, pero no te rinde? ¿Por qué? Y es lo que está diciendo aquí. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean. No te alcanza. Por más que luches y ganes, no te alcanza para lo que deseas. Y dice, porque no pides. Y verso 3 dice, piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus deleites. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Te acuerdas que leímos ahí en Lucas donde empezó a decir, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá? Porque el que pide recibe, el que busca encuentra y el que toca se le abre. Eso dijo Jesús. Pero estaba refiriéndose a los verdaderos cristianos. Un verdadero cristiano, Dios lo escucha y recibe lo que pide, lo que dijo Jesús. Cuanto más su Padre Celestial no les dará todo lo que le pidan. Sí, pero como te dije, cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia, cuando eres fiel a tu Padre, Él te bendice de acuerdo a tu capacidad. Si eres inmaduro todavía, si eres jovencito, no te va a dar, porque te va a hacer daño, te va a dar lo de acuerdo a tu capacidad. Y aquí Santiago está aclarando bien lo que Jesús dijo allá. Dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal. La mayoría de la gente nomás tiene problemas y corre a Dios a pedirle a Dios. ¿Pero qué le has dado a Dios? ¿Has sido fiel a Dios?
Dice, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Para eso pide el mundo. Le pide a Dios para gastar en sus deleites. Y muchos cristianos religiosos también le piden a Dios para gastar en sus deleites. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú no necesitas estarle pidiendo. Él sabe lo que necesitas y Él te va a proveer todo lo que necesitas. Verso 4 dice, oh almas adúlteras. Oigan, ¿a quién le está diciendo? A los cristianos infieles que tienen relación con el mundo, que andan en el mundo y están en la iglesia y se les hace normal. Y ese es el estilo de vida de estos tiempos. Por eso Dios siempre a sus siervos les da mensaje para que la gente entienda. Y si no quieres entender es porque tú voluntariamente no quieras entender, no porque Dios no te haya hablado a tiempo. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Ya viste cómo dice que aquellos que tienen la amistad con el mundo se les llama adúlteros, o sea, infieles? ¿No saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, ahí lo dice bien clarito, cualquiera, no hay excepción. No porque yo soy pastor, yo sí puedo andar con el mundo porque soy maduro. Yo sí puedo entrar a una cantina y no me afecta porque yo soy maduro. Yo he oído personas que tienen ese concepto, que creen que porque están maduros, que por eso pueden soportar y no les afecta. ¿Y qué dice la Escritura? El que crea estar firme, cuide que no caiga. Entonces, ¿qué andas haciendo en esos lugares donde no te edifica? En esos lugares donde estás tentando a Dios. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Mira, lánzate de esta piedra, de esta monte, aviéntate, pues escrito está que a sus ángeles va a enviar para que tu pie no tope con piedra. ¿Y qué le dijo Jesús? Escrito también está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando tú estás haciendo cosas que sabes que no debes de hacer, cuando tú estás siguiendo a lugares que sabes que no debes de oír, cuando tú estás hablando con gente que sabes que no tienes que tener amistad con esa gente, estás desobedeciendo a Dios y por lo tanto el pecado te va a alcanzar. Tarde que temprano te va a alcanzar. Y por esa razón dice aquí Santiago, dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O piensan que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, ¿creen que nomás está escrito aquí en vano, nomás por estar escrito? ¿Cuántos y cuántos no toman este versículo en vano? Y no está escrito en vano, porque de esto vas a dar cuentas. Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora, porque he venido y les he hablado, no tienen excusa de su pecado. Y en este momento el Señor Jesús te está hablando por medio de mis labios, por medio de su palabra. Y no tienes excusa. Y si quieres ser bendecido, hoy vas a encontrar la respuesta. Seas mundo o seas cristiano religioso. Mira, porque Dios bendice la obediencia a su palabra. Mira, entonces aquí dice que el Espíritu nos anhela celosamente, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. ¿A qué se está refiriendo? A los que ya nacieron de nuevo. Pero si tú confesaste a Jesús como tu Señor y Salvador porque te dijeron, haz esta oración y eres cristiano, y ya no vas a tener problemas, porque hay muchos que tienen, esa es su forma de evangelizar, ese es el evangelio según, un evangelio rebajado. Déjame decirte que cuando tú te conviertes a Cristo, ahí empiezan los más grandes problemas, porque te le estás escapando al diablo y él no está contento con eso y te va a mandar problemas para traerte de regreso. Pero
dice la Escritura que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La Escritura dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo va a huir de ustedes. Y no está refiriéndose a los maduros, se está refiriendo a todo aquel que ha nacido de nuevo. Tú no puedes haber nacido de nuevo sin habérsete explicado lo que es el Evangelio, sin haber experimentado ese nuevo cambio de vida. Si no has tenido esa experiencia, ese cambio, es porque no has nacido de nuevo. Y por lo tanto no puedes someterte a la palabra de Dios. Es lo que dice ahí Romanos capítulo 8, verso 1. Que para aquellos que andan conforme a los deseos de su carne, hay condenación. Pero para los que no andan conforme a los deseos de su carne, para esos no hay condenación. Y dice que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, porque no se someten a la ley de Dios. O sea, no obedecen la palabra de Dios. Y aunque quieran obedecerla, dice, ni tampoco pueden. Y claro que no pueden, porque es el poder del Espíritu Santo el que necesitamos para poder vencer todas esas estrategias del diablo para destruirnos. Para poder mirar con los ojos espirituales lo que el diablo tiene enfrente de ti para destruirte. Así como Balaam, que iba montado en su burra, y como no miraba el ángel que estaba para destruirlo porque él iba desobedeciendo la palabra de Dios. Ahí podemos ver, y es un mensaje para ti, para mí, que mientras tú no seas una persona espiritual lleno de la palabra, no vas a poder tener abiertos los ojos espirituales para mirar el peligro que está delante de ti. La Biblia dice que una persona espiritual todo lo ve y todo lo juzga. Pero una persona carnal no puede juzgar lo espiritual, no lo entiende. Entonces aquí vemos cómo Santiago está hablando eso, ¿verdad? Que Dios, el Espíritu, nos anhela celosamente. Y luego dice en el verso 7, el 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos y cuántos cristianos no son soberbios porque piensan que su religión es la verdadera? Y les digo, porque yo lo era, yo era uno de ellos. Yo era fiel a mi religión. Pero cuando Dios le agradó dejarme hasta lo más bajo, ¿y dónde es donde más nos duele? Cuando vemos que en nuestra familia no tenemos ni para darle de comer. Es donde más nos duele. Y yo recuerdo en mí, cuando llegué al grado de no tener 5 pesos para un kilo de tortillas en aquel tiempo. Estamos hablando en el 2000, en el 99. 5 pesos costaba un kilo de tortillas. Y yo había renunciado a mi trabajo ganando $19.97 la hora por irme a predicar el Evangelio. ¿Y dónde estaban las promesas de Dios? Pero yo iba fiel a mi religión, yo no iba fiel a la palabra. Y eso es lo mismo que te puede estar pasando a ti. Por eso no eres bendecido. Por eso vives en grandes necesidades. Dios no quiere verte así. Dios quiere prosperarte. La Biblia dice que Dios se complace en bendecir. Pero la obediencia. Dios bendice la obediencia. Y cuando Dios nos va bendiciendo, debemos de estar contentos con lo que tenemos. Mira lo que nos dice Primera de Timoteo. En Primera de Timoteo nos habla ahí el apóstol Pablo. Vamos a leer el capítulo 6 y en el versos del 6 al 10 dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Los cristianos muchos viven afanados, trabajando, buscando, y hablando de pastores también, que dejan la congregación, ponen a sus mujeres o a cualquier líder porque tienen sus diáconos, y esos diáconos son los que mandan al pastor, cuando eso es antibíblico. Entonces dejan y se van a trabajar, se van a negociar, se van a la política,
se van a hacer sus negocios. Y lo digo porque yo lo he vivido, lo he visto en personas, pastores que yo conozco. Y siempre viven en necesidad. Nunca están llenos. Están como las olas del mar. A veces están arriba y tienen mucho y a veces los miras que no tienen nada. Entonces, aquí está hablando Pablo a Timoteo hablando a nosotros. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Miren lo que pasa con aquellos que quieren enriquecerse. Dice que caen en tentación y lazo, o sea, quedan atados, quedan amarrados ahí. El amor a las riquezas, el amor al dinero, antes que el amor a las almas, antes que el amor a Dios. Y luego dice el verso 10, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Aquí está hablando que muchos cristianos, está hablando desde aquellos tiempos. Esa es una arma del diablo que siempre le ha funcionado y la sigue usando. Y ha destruido grandes cosas que Dios ha hecho. Pero lo ha destruido porque el hombre tiene la libre decisión o libre albedrío, que es lo que tú escoges. Porque Dios no nos forza, Dios nos advierte. Entonces aquí Pablo está hablando respecto a Timoteo que no hemos traído nada a este mundo y nada te vas a llevar. Entonces, ¿para qué te afanas? ¿Para qué te apuras? Que estemos contentos con lo que tengamos. Preocúpate por ser obediente a la palabra de Dios y eso te trae grande bendición. Hebreos 13, 5, 6. Mira lo que nos dice aquí el escritor a los Hebreos. Dice, sean sus costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra a nosotros? Que nuestras costumbres sean sin avaricia. Porque si hay avaricia, déjame decirte que ahí no está Cristo. No está. Porque allá en 1 Corintios 6, versos 9, 10 y 11, ahí lo dice bien claro los que no van a entrar al reino de Dios. Pablo le dice a la iglesia de Corinto, ¿qué no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, o sea, no le hierren, no se engañen. Ni los idólatras, fornicarios, borrachos, ni los avaros, ni los que se echan con varones, ni los estafadores, ni los mentirosos. Entonces eso no va a entrar al reino de Dios. De modo que un cristiano no puede ser de ese estilo de personas. No puede tener ese estilo de vida. Y de esos hay muchos que así lo viven y creen que está bien. Pero Dios siempre va a llegar y te va a hacer ver que no estás bien. El Dios como padre te va a hacer bien, te va a decir que no estás bien. Si es que de verdad un día naciste de nuevo y por falta de alimento te aferraste a tu tradición, a tu religión antes que a la palabra. Y déjame decirte que esto no es nuevo. Hay muchos que saben la palabra y aún así viven bajo su religiosidad. El ejemplo lo vemos cuando Jesús dijo, en la cátedra de Moisés se sientan estos fariseos, estos escribas. Todo lo que ellos les digan, háganlo, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? Que los fariseos sí conocían la palabra y que lo que ellos enseñaban
que era, la persona que lo escuchara era digno de que lo atendiera. Que todo lo que ellos te dijeran, que lo hicieras, lo creyeras. Porque ellos se sentaban en la cátedra de Moisés, en la escritura, eran los paladines de la palabra, pero no lo hacían. Se dejaron llevar por su religión, por el deseo, lo material. Y así hay muchos cristianos que un día confesaron a Cristo, se convirtieron a Cristo, llegaron a ser hijos de Dios, pero sus líderes, como eran religiosos, usaron la palabra y los encerraron en su religiosidad. Por eso hay tanta división, tantas religiones, y todas creen que está bien. Pero ¿sabes cuál es la única religión que está bien? La que Santiago 1, 26 y 27 lo dice. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre, dice, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse sin mancha del mundo. Esa es la iglesia verdadera. Y esa iglesia es la que formó y sigue formando el Espíritu Santo, el cual cuando llega te aparta, te limpia, te santifica. Eso es santificar, apartarte del mal. Entonces, esa es la verdadera iglesia, no una X denominación. La iglesia de Jesucristo, así se llama nada más. O la iglesia del Señor. Analiza la escritura y siempre vas a encontrar la iglesia del Señor, la iglesia del Dios vivo, la iglesia de Jesucristo. Jesús mismo dijo a Pedro: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Refiriéndose a él mismo, a Jesús, no a Pedro. Porque Jesús es la roca. Hechos 4, 11 y 12 ahí lo dice. Jesús es esa roca. Ahora, a través de esto que hemos leído aquí en Hebreos, ¿verdad? Dice que nuestras costumbres sean sin avaricia, porque los avaros no van a entrar al reino de Dios. Ahí en el capítulo 4, verso 12, mira lo que nos dice. Ahí viene lo bueno, hermanos. Capítulo 4, Hebreos 4, verso 2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, aquí el escritor a los hebreos está diciendo que también a nosotros se nos ha dado la palabra, así como a ellos, como al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañado de fe. ¿Qué quiere decir eso? Ellos entendieron la palabra con su intelecto, pero verdaderamente la palabra se discierne espiritualmente. Y la palabra misma, cuando la entiendes, te lleva a que lo creas. Eso es fe. Tú crees en la palabra por la fe. Por la fe, no por lo que miras. Fue lo que se le dijo a Tomás cuando se le apareció el Señor, porque él decía que no creía que Jesús había resucitado. Él quería verlo y meter su dedo donde le clavaron. Y al siguiente domingo, no a los segundos, porque lo crucificaron el viernes y el domingo resucitó y se les apareció, pero no estaba Tomás. Al siguiente domingo, dice la escritura, el día del Señor, dice que entonces se les apareció otra vez y Tomás lo miró y cayó de rodillas. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú porque me has visto has creído, pero bienaventurados todos aquellos que no me vieron y creyeron en mí. Eso es fe. Yo no lo vi, pero amo al Señor, creo en el Señor y vivo para agradar al Señor en mis defectos, como humano que soy, pero usando mis virtudes que Dios me dio. Y es lo que Él quiere que hagas tú. Si de un día también confesaste a Jesús como tu Señor, que analices tu vida, cómo estás, si estás de acuerdo a la palabra de Dios y obras conforme a la palabra de Dios, o estás como los fariseos, que conocen la palabra, pero no se someten a ella, y por eso trae condenación, trae miseria y pobreza,
porque no hay obediencia a la palabra. Allí en Deuteronomio capítulo 11, versos 26 al 28, miren lo que dice. Deuteronomio capítulo 11 y versos 26 al 28, dice así: He aquí yo pongo hoy delante de ustedes la bendición y la maldición. La bendición, si oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo les prescribo hoy. Y la maldición, si no oyeren los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y se apartaren del camino que yo les ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no han conocido. Aquí está diciendo Dios que Él pone la bendición y la maldición. Y tú escoges la bendición para aquellos que obedecen la palabra de Dios, y la maldición para aquellos que no la obedecen y se apartan. Ahora, ahí mismo Deuteronomio 27, no lo vamos a leer todo porque es mucho, pero tú sí lo puedes leer ahí en tu casa. Deuteronomio capítulo 27, y vamos a leer el versículo, es del 15 al 26. Dice: Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. Oigan, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición. ¿Cuánta y cuánta gente hace negocio haciendo sus imágenes, haciendo todos esos que la misma gente les muestran que son Dios y las adoran? Y aquí estamos viendo que trae maldición. Dice, hacen escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Oiga, qué tremendo. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo. O sea, aquellos que andan peleando el terreno y andan agarrando terreno de más que no les corresponde, están bajo maldición. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y dirá todo el pueblo, amén. O sea, aquellos abusivos. Maldito el que hiciere errar al ciego. Una persona ignorante también se le conoce como ciega. Y cuántos abogados y otros que andan nada más estafando con apariencia de piedad, pero lo hacen para saquear a la pobre gente, tanto ciego literal como ciego en conocimiento. Dice, maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero o del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Eso es para todos aquellos abogados chuecos que se venden y que no pelean por el derecho de su cliente, por el cual lo han contratado. Por eso dice aquí, maldito el que pervirtiere el derecho. Por eso, según estudian el derecho, abogados conforme a derecho, y son más chuecos que un plátano. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su madre, de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo amén. Todo eso es lo que se está mirando. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas,
Y dirá todo el pueblo, amén. Oigan, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Eso te concierne a ti y a mí, que has invocado el nombre de Jesús, que te dices ser cristiano. Ahora mira todo esto. Eso lo más se los voy a mostrar. Ahí en Deuteronomio capítulo 28, eso está fuerte. Ahí mismo, Deuteronomio, y empieza desde el 15, ¿verdad? De donde estamos, 28, desde el 15, y eso es hasta el 20, hasta el 68. No lo vamos a leer, pero simplemente les invito que allá en su tiempo lo lean. Tiene como título Consecuencias de la desobediencia. Deuteronomio capítulo 28, versos del 15 hasta el 68. Y ese es el título, Consecuencias de la desobediencia. Y nomás voy a leer 2 versículos nomás para que se den cuenta en todo lo que entra. Lo habla detalladamente para que no haya ninguna persona que lo ignore. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos los mandamientos, todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Oílo. Y está escrito no de vano. No, está escrito porque Dios así lo demanda. Esas son las consecuencias de la desobediencia. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. O sea que va a haber maldición donde quiera que te encuentres. ¿Por qué? Por no poner atención a la palabra de Dios. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Hablando de la comida. Maldito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra. Oigan, tanto tú como tus hijos van a estar en maldición. El fruto de tu vientre se refiere a tus hijos, porque eso les vas a transmitir. Eso es lo que les vas a transmitir, les vas a dejar. ¿Qué fue lo que nos heredó Adán y Eva? ¿No fue la maldición? Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Ahí habla. Fíjate, nomás he leído 2 versículos. Es hasta el verso 68. Yo les invito a que lo lean para que se den cuenta. Eso es consecuencias de la desobediencia a la palabra de Dios. Y luego, fíjate, aquí puse énfasis en el 43 y 44. A ver, el 43 y 44, ¿qué es lo que nos dice? Aquí está. El extranjero que estará en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. O sea, está hablando que si no vives en obediencia a la palabra, otros van a estar por arriba de ti. Siempre. Es lo que está hablando aquí. Y el verso 53 dice 53. Y comerás el fruto de tu vientre. Oye, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Oigan, esto está tremendo. Y esto lo está viviendo mucha gente. Aquí dice, y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio. No está hablando literalmente que los va a matar y se los va a comer. Aunque en aquel tiempo sí llegaron a ver cosas así, en este tiempo no lo miras, solamente gente loca. Pero aquí se está refiriendo a que aquellos cristianos
aquellos que no obedecen a la palabra de Dios se van a comer el fruto de su vientre. O sea, a los hijos. ¿Cómo se los van a comer a los hijos en este tiempo? Cuando tú vives, va a explotar a tus hijos. Cuando tú buscas la forma de causar lástima a tus hijos para que tus hijos te den. La Biblia dice que los hijos no van a heredar a los padres, sino que los padres a los hijos. Cuando tú, en lugar de preocuparte por trabajar, por luchar o haber cuidado lo tuyo, ahora dependes de los hijos, viviendo de los hijos. Eso es estarte comiendo al fruto de tu vientre. A eso se está refiriendo. Y de eso hay mucha gente que vive así, que agarran y le dan a los hijos a que estudien y ya luego le están sacando dinero, viviendo de ellos. Y eso es del diablo. Y por eso dice aquí que eso es maldición. La persona que nunca se sometió a Dios a obedecer la palabra va a llegar a vivir así. Ya no va a tener él dependencia de Dios, sino va a depender de los hijos. Se va a tragar a sus hijos de esa forma. Porque cuando tu hijo está trabajando 1 hora, 2 horas, 10 horas, qué sé yo, cuando te da lo que gana 1 hora y te lo da, te estás comiendo lo de 1 hora de vida de tu hijo. Cuando él tiene que proveer a sus hijos. A sus hijos. Ahora, que los hijos pueden honrar a sus padres. ¿Cómo? Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Cuando tú llegas a ver la necesidad. Porque a veces dice la Escritura que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y una de las tribulaciones es cuando a veces nos llega necesidad. Y no porque Dios se descuidó, sino porque Dios quiere que lo busques más. Dios quiere enseñarte algo. No porque Dios se descuidó, se le olvidó que eres tu hijo y ya no te da. No, es con un propósito. Entonces, cuando los hijos es cuando ellos de su voluntad les nace buscar a glorificar a Dios de esa forma, honrando a sus padres. Porque de esa forma también ellos son bendecidos. Pero no porque tú les estés pidiendo, porque eso ya lo hacen de mala gana, no porque ellos verdaderamente quieren darte, porque ellos también tienen sus propios problemas, más si ya están casados y tienen hijos. Entonces es bien importante entender esto. ¿Por qué llegaste o vas a llegar hasta ese extremo? Por no obedecer la palabra de Dios. Pero déjame decirte que mientras tengas vida, aún hay esperanza. Cuando tú obedezcas la palabra de Dios, todo va a cambiar en tu vida. Todo. Y mira, aquí por ejemplo, el mismo en 28, ¿verdad? Lo que estamos leyendo, empezando desde el versículo 21, del 21 al 14. 28 versos del 1 al 14. Bendiciones de la obediencia. Mira, voy a leer 2 versículos nada más. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán. Oílo, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Todo hasta el versículo 14 habla todas las bendiciones que te van a alcanzar cuando tú eres obediente a la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en Hebreos. Bendiciones de la obediencia. Ahí lo estamos viendo ahorita en Deuteronomio. Y también lo podemos ver en Génesis capítulo 12, verso 3.
Dios le dijo a Abraham, dice, yo bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, que cuando nosotros somos cristianos, somos del pueblo de Dios, y cuando aquellas personas te bendicen, sea el mundo o sea cualquier otro cristiano, que a ellos les nace bendecirte, dice que entonces va a haber bendición para aquellos. Pero para aquellos que en lugar de bendecir al siervo de Dios lo maldicen, para ellos va a haber esa maldición. Lo que les hablaba yo al principio, cuando dice, mira los cuervos, miren los cuervos, cómo los cuervos Dios los alimenta, tienen sus nidos y todo. Y te mencionaba eso porque ahí en Primera de Reyes, capítulo 17, vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 17, y vamos a leer del 1 al 7. Dice así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo, o sea, se le dijo a Elías: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán, y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vino junto al arroyo de Querit, que está enfrente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué estamos viendo aquí? Que Dios había mandado a Elías que se escondiera, porque lo que le dijo al rey Acab era de que no iba a llover, y de cierto no llovió por el pecado que había en ellos, pero ese es otro punto. El punto que estamos viendo es la obediencia de Elías. Dios le dijo: vete a tal parte y allí vas a beber agua del arroyo de Querit, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten. Y vemos cómo Elías fue obediente a la palabra, llegó a aquel lugar, y dice que los cuervos le traían pan y carne en la mañana y pan y carne en la tarde, y él comía y bebía. ¿Qué es lo que vemos ahí? La bendición por la obediencia. Elías no se preocupó que no había ido a trabajar, que no había sembrado, que no tenía. Él no se preocupó. Y es lo mismo que te manda a ti y a mí, que no te preocupes, que nada estemos afanosos, dijo Jesús. Ahora, él fue alimentado por los cuervos. Eso nos enseña que a nosotros siempre nos va a alimentar. Quizás mande también a cuervos, para Dios no hay nada imposible. Pero otro punto que vemos también aquí es cuando él mismo le dice de la mujer, cuando le dijo que iba a necesitar salirse de ahí ya después que se secó el arroyo. ¿Qué le dijo? Le dijo que se fuera, dice, a Sarepta de Sidón. Dice: yo he dado órdenes ahí a una viuda que te sustente. ¿Qué es lo que vemos entonces ahí? Allí vemos cómo esa viuda de Sarepta, cuando Elías llegó a Sarepta de Sidón, encontró cómo ya había llegado el límite de Dios y se tuvo que ir. Se tuvo que ir a Sarepta. Al llegar allá encuentra a esa viuda y lo mantiene. Le da de comer.
porque para Dios todo es posible. Y ese es el plan de Dios para ti y para mí, que vivamos en obediencia a la palabra, porque Él es el que nos va a proveer cuando somos fieles a su palabra. ¿Quieres vivir con gozo, paz y teniendo todo lo que necesitas? Yo te invito a que seas obediente a la palabra de Dios y vas a dejar de andar pasando por necesidades. Vas a dejar de andar haciendo otras cosas. Que tengas que dejar la iglesia por irte a buscar trabajo. Dios se va a encargar de darte todo. Ese fue el mensaje. Que Dios los bendiga. Y es el deseo de mi corazón que Dios hable a tu vida. Nos vemos la próxima. Adiós.